Italia, septiembre de 1943. Un solo fusilero estadounidense se agazapa tras una piedra rota, observando a 42 soldados italianos avanzar por la ladera hacia él. Se le está acabando la munición. Su unidad se ha replegado. El mando desconoce su presencia. El enemigo desconoce su presencia. En los próximos 90 minutos, esta cresta se convertirá en su tumba o en el escenario de la defensa más improbable de la campaña italiana. Lo que ocurra a continuación reescribirá la suposición de que un solo hombre no puede mantener el terreno contra todo un pelotón. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. La mañana había empezado con niebla. Una niebla espesa y persistente que recorría los valles de los Apeninos como el humo de 1000 hogueras, envolviendo las crestas y convirtiendo cada afloramiento rocoso en un fantasma. El soldado de primera clase Leonard Kowalski, de la 36ª División de Infantería, llevaba despierto desde la 0400, con los ojos ardiendo por la falta de sueño y las manos entumecidas por el frío que se filtraba a través de sus guantes de lana. La unidad llevaba 6 días seguidos avanzando hacia el norte, enfrentándose a focos de resistencia italianos y alemanes que se negaban a ceder a pesar del armisticio firmado 2 semanas antes. No todas las unidades italianas se habían rendido. Algunas seguían luchando, ya fuera por lealtad a la República Residual de Mussolini, por miedo a las represalias alemanas o simplemente por negarse a abandonar sus posiciones. A Kowalski no le importaban sus razones. Le importaba mantenerse con vida. Nacido en Pittsburgh en 1921, Kowalski se crió en un barrio polaco donde su padre trabajaba en las acerías y su madre limpiaba casas para familias adineradas del norte de la ciudad. Aprendió a disparar a los 12 años, cazando conejos y ardillas en los bosques a las afueras de McKee Sport con el rifle de cerrojo de su tío. Tenía un talento natural, manos tranquilas, respiración regular, instinto para calcular la distancia y el viento. Cuando llegó la convocatoria a principios de 1942, trabajaba como aprendiz de maquinista, limando piezas metálicas en una fábrica oscura que olía a aceite y sudor. El campo de entrenamiento en Fort Jackson le había resultado fácil. El campo de tiro, aún más fácil. Para cuando su unidad partió hacia el norte de África en mayo de 1943, Kowalski ya se había ganado la reputación de ser uno de los mejores tiradores de su compañía. Silencioso, concentrado, inquebrantable bajo fuego enemigo. Ahora, encaramado en una cresta de piedra caliza a 200 metros sobre una estrecha carretera de montaña, Kowalski observaba cómo la niebla comenzaba a disiparse. Su posición era un cuello de botella natural. La cresta dominaba la única ruta transitable a través de esta sección de los Apeninos. Quien controlaba esta cresta controlaba la carretera. Quien controlaba la carretera controlaba la línea de suministro que alimentaba el avance estadounidense hacia la línea Gustav. Los altos mandos lo entendían. El enemigo también. Su escuadrón había recibido órdenes de defender la cresta mientras el batallón principal se reposicionaba 3 kilómetros al este. El plan era simple: mantener la observación, informar sobre los movimientos del enemigo y retrasar cualquier contraataque el tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos. El jefe de escuadrón de Kowalski, el sargento Dwight Armon, había establecido un perímetro defensivo aprovechando la cobertura natural de rocas y arbustos ralos. 8 hombres, 2 fusiles automáticos Browning, una radio, munición suficiente para un tiroteo sostenido, pero no para un asedio prolongado. El problema empezó a las 6:30. La radio crepitó con estática y luego se apagó. Armon golpeó el lateral de la unidad, giró los diales y comprobó la batería. Nada. El cable de la antena se había cortado durante la noche, probablemente por la metralla de una descarga de artillería alemana que había cruzado la cresta 1 hora antes del amanecer. Sin la radio, estaban aislados, sin comunicación con el batallón, sin forma de pedir apoyo. Armon tomó la decisión rápidamente. Mantendrían la posición hasta media mañana y se retirarían si no se establecía contacto. No tenía sentido morir en una cresta por una radio que no funcionaba. Pero a las 0700, la situación cambió. Uno de los hombres, el soldado Jacobs, avistó movimiento en el valle. Infantería. Mucha. Moviéndose en formación de columna por el camino, dirigiéndose directamente hacia las líneas estadounidenses. Armon los observó con sus binoculares. Regulares italianos, quizás 50 hombres, fuertemente armados, moviéndose con determinación, no con el vacilante arrastrar de tropas listas para rendirse. Estos hombres tenían la intención de luchar. Armon reunió a su escuadrón. El cálculo era simple y brutal.
8 estadounidenses contra 50 italianos en campo abierto significaba la aniquilación. La cresta les daba altitud y cobertura, pero no lo suficiente para compensar una desventaja de 5-1. La jugada inteligente era la retirada. Retroceder por el barranco hacia el este, unirse a batallón, informar del movimiento enemigo y dejar que la artillería se encargara. Armón dio la orden: recojan su equipo, muévanse, agáchense. Los hombres comenzaron a recoger su equipo, a cargar los fusiles y a revisar las cantimploras. Kowalski no se movió. Permaneció tras su roca, con la vista fija en el valle. La columna italiana se había detenido. Los soldados se desplegaban, preparándose para ascender la cresta. Sabían que los estadounidenses estaban allí. Quizás habían visto movimiento. Quizás habían avistado las posiciones defensivas. No importaba. Venían. Y si el escuadrón de Kowalski se retiraba ahora, los italianos tomarían la cresta sin oposición, establecerían sus propias posiciones y bombardearían la columna de suministros estadounidense que debía pasar en menos de 3 horas. Camiones cargados de munición, combustible y suministros médicos. Blancos fáciles en ese estrecho camino. Armón notó que Kowalski no se había movido. Volvió a gritar la orden. «Kowalski, muévete. Nos vamos». Kowalski miró a su líder de escuadrón y luego volvió a mirar el valle. Su voz era tranquila, casi distante. «Alguien tiene que frenarlos, sargento». Armón lo miró fijamente. «Harás que te maten». Kowalski se encogió de hombros. «Quizás, pero si toman esta cresta, morirán muchos más que yo en ese camino». No había tiempo para discutir. Los italianos ya iniciaban su ascenso, moviéndose en líneas de escaramuza dispersas, utilizando el terreno como cobertura. Armón tomó una decisión que dudaría el resto de su vida. Le dejó a Kowalski 2 bandoleras extra de munición, una cantimplora y una promesa. «Buscaremos ayuda. Aguantaremos 30 minutos. Eso es todo. 30 minutos». Kowalski asintió. Entonces Armón y el resto del escuadrón desaparecieron por el barranco. Moviéndose rápido y agachado, dejando a Kowalski solo en la cresta con su M1 Garand. 120 cartuchos de munición del calibre 30 diagonal 6 y una vista clara de 42 soldados italianos que ascendían hacia él. No entró en pánico. El pánico te mata. Revisó su rifle. 8 balas en el cargador. 5 cargadores llenos en su cartuchera. 2 bandoleras más con 16 cargadores en total. Hizo los cálculos. 192 balas. Si disparaba con cuidado, aprovechando cada disparo, podría aguantar un buen rato. Quizás no 30 minutos. Quizás no lo suficiente. Pero lo suficiente para que importara. Los italianos se movían en 3 grupos. 14 hombres en el flanco izquierdo, avanzando entre un grupo de olivos. 16 hombres en el centro, usando el lecho seco de un arroyo como cobertura. 12 hombres a la derecha, trepando por una ladera rocosa. Tácticas inteligentes. Desplegarse para evitar el fuego concentrado. Múltiples ángulos de aproximación para dividir la atención del defensor. Kowalski eligió su primer objetivo. Un soldado en el grupo central, moviéndose demasiado rápido, se expuso al saltar de una roca a otra. Kowalski exhaló lentamente, dejó que su corazón se calmara y apretó el gatillo. El M1 crujió. El soldado cayó al suelo. El efecto fue inmediato. El avance italiano se paralizó. Los soldados se lanzaron a cubierto, gritándose unos a otros, intentando localizar al tirador. Kowalski ya había cambiado de posición, moviéndose 3 metros a su izquierda, tras otra roca. Los italianos abrieron fuego, pero disparaban a ciegas, acribillando la cresta con fusiles y metralletas que picaban piedra y levantaban tierra, pero no alcanzaban nada. Kowalski esperó. La paciencia era la clave. Que malgastaran munición. Que pensaran que había varios defensores. Un segundo soldado se escapó del grupo izquierdo y corrió hacia una mejor posición. Kowalski lo siguió, lideró ligeramente el movimiento y disparó. El soldado tropezó y cayó. 2 caídos. 40 restantes. Los italianos gritaban. Los oficiales daban órdenes, intentando coordinar el asalto. Kowalski podía oír fragmentos de italiano en el viento. «Avanti, avanti, adelante, adelante». Estaban comprometidos. Retirarse significaría perder prestigio, abandonar la misión. Seguirían avanzando. El grupo central intentó correr hacia la cresta. 8 hombres salieron del lecho del arroyo simultáneamente, cargando cuesta arriba con las bayonetas caladas, gritando para armarse de valor.
Kowalski derribó al primer hombre a 70 metros, el segundo a 60, el tercero a 50. Su M1 sonó al expulsarse el cargador. Recargó en 2 segundos, con la memoria de 1000 ejercicios, y derribó a 2 más antes de que los supervivientes volvieran a ponerse a cubierto. 5 abatidos en menos de 15 segundos. La carga fracasó. Los italianos se retiraron, reagrupándose, reevaluando. Kowalski aprovechó la calma para reubicarse. El movimiento es sinónimo de supervivencia. Si te quedas en un mismo lugar demasiado tiempo, te flanquearán, te inmovilizarán y te matarán. Se arrastró hasta una posición 15 metros al norte, tras un tronco caído, y observó la ladera. Los italianos se estaban adaptando. El grupo del flanco derecho se había dividido en 2 equipos. Uno avanzaba alto por la cresta y el otro, a baja altura, para acercarse desde el sureste. Tácticas de envolvimiento. Maniobra clásica de infantería. Intentaban rodearlo, obligarlo a un fuego cruzado. Necesitaba interrumpir el movimiento de flanqueo. Se concentró en el equipo de vanguardia, 4 soldados que avanzaban en fila india por un estrecho sendero de cabras. Terreno peligroso. Un paso en falso y caerían 50 metros ladera abajo. Kowalski apuntó al soldado de vanguardia, disparó, falló. La bala rebotó en una roca a 5 centímetros de la izquierda. Los soldados cayeron al suelo. Kowalski corrigió y disparó de nuevo. La segunda bala impactó. El soldado de vanguardia se deslizó fuera del sendero. Su cuerpo rodó pendiente abajo, estrellándose contra los arbustos hasta que se detuvo contra una roca. Los otros 3 hombres retrocedieron por el sendero, abandonando la aproximación en altura. El equipo bajo era más difícil de ver. Usaban terreno muerto, moviéndose a través de una depresión que los ocultaba de la línea de visión de Kowalski. No podía darle a lo que no podía ver. Observó la cresta, esperando a que emergieran. 30 segundos. 1 minuto. Luego movimiento. Apareció un casco, luego hombros, luego torsos mientras 3 soldados salían de la depresión y corrían hacia un grupo de rocas 40 metros por debajo de la posición de Kowalski. Demasiado cerca. Disparó rápidamente. El primer soldado cayó. El segundo logró ponerse a cubierto. El tercero giró para retirarse y recibió una bala en la pierna. Se desplomó, gritando, agarrándose el muslo. Sus compañeros lo arrastraron de vuelta a la depresión. 7 abajo. 35 restantes. Pero Kowalski estaba quemando munición. Había disparado 32 balas. Quedaban 160. Las cuentas se estaban volviendo más difíciles. Necesitaba reducir la velocidad, elegir los disparos con más cuidado, hacer que los italianos se lo pensaran 2 veces antes de avanzar. La supresión era tan valiosa como matar. El miedo podía inmovilizar a un enemigo con la misma eficacia que las balas. Los italianos se reagruparon e intentaron un asalto coordinado. Los 3 grupos avanzaron simultáneamente, ofreciendo fuego de cobertura mientras los equipos avanzaban a saltos. Inteligente, profesional, Kowalski alternaba entre objetivos, disparando a los soldados que se exponían, obligándolos a volver a cubrirse. Derribó a 2 hombres más del grupo izquierdo e hirió a un tercero. El M1 emitió un pitido. Recargó, disparó al grupo central, impactó a uno, falló a otro. La cresta estaba ahora densa de humo y polvo. La visibilidad disminuía. Le zumbaban los oídos por el constante tiroteo. Los italianos se acercaban. 50 metros. 40. Su fuego era ahora más preciso. Las balas pasaban zumbando junto a la cabeza de Kowalski, obligándolo a agacharse. Se arrastró hasta una nueva posición, con el uniforme roto y sucio, las manos en carne viva. Podía oír a los italianos gritándose, coordinando sus movimientos. Sabían que ahora solo era un hombre. Podían oír el único rifle, ver el fogonazo desde una posición a la vez. Pero un hombre en posición elevada y con buena puntería seguía siendo un problema. Una granada explotó a 10 metros a la derecha de Kowalski. La metralla silbó en el aire. Luego, otra granada, más cerca. Intentaban desalojarlo de sus posiciones. Kowalski corrió a la izquierda, se deslizó tras una repisa rocosa y disparó 3 tiros rápidos a los soldados que avanzaban por el centro. Uno cayó. Los demás se dispersaron. 9 abatidos. 33 restantes. Pero los italianos ya estaban a 40 metros. Tan cerca que Kowalski podía verles las caras. Jóvenes, asustados, decididos. Se estaba quedando sin tiempo. Y munición. Le quedaban 70 balas. No podía contenerlos mucho más. No con tácticas tradicionales. Necesitaba doblegarlos.
Hacerles creer que el coste de tomar esa colina era demasiado alto. Apuntó a los oficiales. Líderes, los hombres que gritaban órdenes, señalaban, dirigían el asalto. Matar a un soldado raso ralentizó el avance. Matar a un oficial lo detuvo. Vio a un hombre en el grupo central gesticulando con una pistola. Líder de escuadrón, tal vez un teniente. Kowalski apuntó con cuidado, compensando la distancia y el viento. Disparó. El oficial giró y cayó. El caos se extendió por las filas italianas. Los soldados dudaron, buscando a alguien que tomara el mando. Kowalski aprovechó la ventaja. Disparó rápidamente contra el grupo central, derribando a 2 hombres más e hiriendo a un tercero. El grupo se dispersó. Los soldados se retiraron ladera abajo, abandonando sus posiciones y buscando refugio en el lecho del arroyo. Los grupos izquierdo y derecho dudaron, observando cómo se derrumbaba el centro. Kowalski desvió el fuego hacia el grupo izquierdo. Un disparo. 2, 3, 2 hombres caídos. El grupo se retiró. Por un instante, la cresta quedó en silencio. El humo se extendía por la ladera. El avance italiano se había estancado. Kowalski recargó, con las manos temblorosas por la adrenalina y el agotamiento. Llevaba 40 minutos luchando. 40 minutos de movimiento constante, fuego constante, cálculo constante. Tenía la garganta seca. Le ardían los músculos. Pero seguía vivo. Y los italianos seguían ladera abajo. Revisó su munición. Quedaban 42 balas. 12 menos. Quedaban 30 soldados. El cálculo era imposible. No podía aguantar. No contra un asalto decidido. Pero no necesitaba aguantar eternamente. Solo el tiempo suficiente. Los italianos lo intentaron una vez más. Un último empujón. Todos los soldados restantes avanzaban juntos, disparando mientras se movían, gritando para abrumar al único defensor. Kowalski disparó metódicamente. No se precipitó. No entró en pánico. Cada disparo fue deliberado. Cada disparo, preciso. Derribó a un soldado a la izquierda. Otro en el centro. Un tercero a la derecha. El M1 sonó. Recargo. Disparó. Recargo. Disparó. La línea italiana flaqueó. Los hombres comenzaron a retroceder, rompiendo la formación, corriendo cuesta abajo. El avance se desplomó. Y entonces, desde el este, llegó el sonido que Kowalski había anhelado. Artillería. Artillería estadounidense. Armón había regresado. Los proyectiles silbaron sobre sus cabezas e impactaron en el valle, enmarcando a los italianos en retirada. Las explosiones arrasaron los olivares y el lecho del arroyo. Los soldados italianos se dispersaron, huyendo hacia el sur, abandonando el asalto. La cresta estaba segura. Kowalski se desplomó tras su roca, jadeando, con el rifle caliente en las manos. Había mantenido la cresta durante 57 minutos. Solo, contra 42 soldados enemigos. 12 bajas confirmadas. Al menos 6 heridos. El resto se retiró. El convoy de suministros pasó 2 horas después, sin ser molestado, entregando munición y combustible cruciales a las unidades estadounidenses que avanzaban. Ninguno de los camioneros sabía que le debían la vida a un aprendiz de maquinista de Pittsburgh que se negó a abandonar un montón de rocas en las montañas italianas. Cuando Armón y el escuadrón regresaron con refuerzos, encontraron a Kowalski sentado contra una roca, bebiendo de su cantimplora, con el rifle sobre el regazo. Armón no dijo nada al principio. Solo miró los cuerpos esparcidos por la ladera, luego a Kowalski. ¿Cuántos? Kowalski se encogió de hombros. Suficiente. Armón asintió lentamente. Aguantaste. Kowalski bebió otro trago. Alguien tenía que hacerlo. El informe oficial atribuyó a Kowalski la defensa de la cresta contra fuerzas enemigas superiores, lo que permitió el paso con éxito de un convoy de suministros crucial. 3 semanas después, recibió la Estrella de Plata en una breve ceremonia tras las líneas. No asistió. Estaba de vuelta en el frente, avanzando hacia el norte con su unidad, luchando a través de la línea gótica. La guerra no se detuvo por las medallas. Después de la guerra, Kowalski regresó a Pittsburgh. Regresó al taller mecánico, lijó piezas de metal y vivió tranquilamente. Nunca habló de la cresta. Cuando le preguntaban por su servicio, decía que había cumplido con su deber, nada del otro mundo. Sus vecinos no sabían que una mañana de septiembre en Italia se enfrentó solo a un pelotón enemigo y ganó. La historia solo salió a la luz décadas después, cuando un historiador militar cruzó informes italianos y estadounidenses posteriores a la acción y reconstruyó lo que había sucedido en esa cresta envuelta en niebla.
Kowalski murió en 1998, a los 77 años, rodeado de sus hijos y nietos. Su obituario mencionó su estrella de plata, pero no dio detalles. La cresta donde se mantuvo firme sigue allí, con vistas al mismo camino de montaña, marcada únicamente por las piedras y el viento. 42 soldados italianos escalaron esa cresta creyendo que aplastarían cualquier resistencia que encontraran. Solo 30 descendieron. La diferencia fue un hombre que comprendió que la supervivencia no se trata de probabilidades. Se trata de voluntad. La niebla de esa mañana tenía un olor. Kowalski la recordaría el resto de su vida. Caliza húmeda mezclada con tomillo silvestre y el acre olor a cordita que nunca abandonó las montañas italianas ese otoño. Se pegaba a los uniformes, se instalaba en los pliegues de la piel, haciendo que todo supiera metal y tierra. Lo había estado saboreando desde el norte de África, desde Sicilia, desde la primera vez que disparó su rifle contra otro ser humano y lo vio caer. El sabor nunca se atenuó, simplemente se volvió familiar. Su posición tras la roca ofrecía una vista de 5 kilómetros en un día despejado. Esa mañana, la visibilidad era de unos 200 metros antes de que la niebla lo envolviera todo. Pero Kowalski no necesitaba ver muy lejos. Necesitaba ver la ladera justo debajo de él, los accesos, el terreno muerto donde los soldados podían esconderse, los cuellos de botella donde tendrían que exponerse. Había estudiado este terreno durante 3 días mientras su escuadrón cavaba sus posiciones, memorizando cada roca, cada arbusto, cada contorno. Ahora, ese conocimiento lo mantendría con vida. El primer soldado italiano que mató esa mañana tendría unos 20 años. Cabello oscuro, bigote fino. Kowalski lo vio a través de su mira de hierro durante menos de 2 segundos antes de apretar el gatillo. El M1 le dio una patada en el hombro. La cabeza del soldado se echó hacia atrás y se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. Sin drama, sin escena de muerte hollywoodense. Simplemente hay, luego no hay. Kowalski no sintió nada. Ni orgullo, ni culpa. Solo el proceso mecánico de manejar el rifle, buscando el siguiente objetivo. Sentir después. Sobrevivir ahora. Los italianos habían cometido su primer error en el valle. Se habían movido en formación cerrada, con la precisión de una plaza de armas, como si no esperaran resistencia o como si a sus oficiales les importara más la apariencia que la táctica. Quizás ambas cosas. Kowalski los había observado a través de la bruma matutina y reconoció de inmediato que eran muy confiados o muy estúpidos. Probablemente ambas cosas. Confiados porque superaban en número a la fuerza estadounidense que controlaba la cresta. Estúpidos porque asumieron que los estadounidenses ya se habían retirado. Cuando el escuadrón de Armón se retiró, Kowalski tuvo quizás 15 segundos para tomar una decisión. Ir con ellos y vivir. Quedarse y quizás morir. La ecuación no era complicada. Un hombre no podía resistir contra 50. La doctrina decía retirarse. El sentido común decía retirarse. Todo instinto de supervivencia gritaba retirarse. Pero Kowalski seguía viendo esos camiones de suministros en su mente. Los que llegarían al astero 900. Blancos fáciles en ese camino estrecho sin margen de maniobra, sin cobertura, blancos perfectos para cualquier posición enemiga en la cresta. ¿Cuántos hombres había en esos camiones? ¿200? ¿300? ¿Cuántos morirían porque él eligió salvarse? Así que se quedó. No por heroísmo, no porque quisiera una medalla, porque las matemáticas del sacrificio tenían un terrible sentido. Una vida contra 300. Matemáticas de Pittsburgh. Matemáticas de una acería. Su padre había perdido 2 dedos en un accidente en una fábrica al salvar a otro trabajador de la caída de una viga. Nunca se arrepintió. Decía algunas cosas porque eran correctas, no porque fueran inteligentes. Kowalski lo entendía. El segundo error de los italianos fue asumir que los disparos provenían de múltiples posiciones. Distribuyeron el fuego de respuesta a lo largo de 50 metros de la cresta, desperdiciando munición y tiempo. Kowalski fomentó el error moviéndose constantemente, disparando desde diferentes ángulos, creando la ilusión de una línea defensiva en lugar de un solo fusilero. Había aprendido la técnica de cazar ciervos. Nunca dispares desde el mismo lugar 2 veces. Los animales aprenden. Los soldados también. Su tercera muerte llegó por el flanco izquierdo. Un soldado salió de su escondite demasiado pronto, creyendo tener el camino despejado hacia un terreno mejor. Se equivocó. La bala de Kowalski lo alcanzó a media zancada y cayó con fuerza, con su rifle resonando contra las rocas. El hombre a su lado se quedó paralizado por la repentina violencia, sin saber si avanzar o retroceder.
Esa vacilación le costó caro. El segundo disparo de Kowalski lo dejó junto a su camarada. 2 cuerpos a 20 metros de distancia. Un mensaje claro para cualquiera que estuviera observando. La cresta tiene dientes. Para cuando mató a 7 italianos, Kowalski había disparado 48 balas. 48 balas para 7 bajas confirmadas. Una proporción terrible para un francotirador. Pero él no era un francotirador. Era un fusilero que dirigía una retirada combativa sin la parte de la retirada. Su trabajo no era precisión, era supresión. Mantenerlos asustados, mantenerlos lentos, mantenerlos muriendo lo suficientemente rápido como para que avanzar pareciera más peligroso que retirarse. Los oficiales italianos gritaban. Podía oír sus voces resonando ladera arriba. Avanti, coraggio, adelante, valor, pero el valor es un recurso finito. Todo hombre llega a un punto crítico donde el instinto de supervivencia se impone a las órdenes, donde el instinto de vida se vuelve más fuerte que el miedo al castigo o la vergüenza. Kowalski empujaba a los italianos hacia ese punto. Cada disparo, cada cuerpo, cada grito de un camarada herido. La carga del grupo central fue el punto de inflexión. 8 hombres subiendo a toda velocidad, con las bayonetas caladas, intentando abrumar al defensor con velocidad y violencia. Debería haber funcionado. Contra un solo fusilero, la masa y el impulso ganan. Pero Kowalski tenía terreno y disciplina. Los dejó acercarse 80 metros, lo suficientemente cerca como para que fallar se volviera difícil. Entonces empezó a disparar. Metódico, controlado, de izquierda a derecha a través de la formación. 5 hombres abatidos en 15 segundos. Los supervivientes se dispersaron, retrocediendo ladera abajo, soltando las armas, abandonando el orgullo por la supervivencia. Pudo ver el efecto extenderse por la fuerza italiana. Duda, vacilación. Los oficiales gritaban más fuerte, amenazaban con más fuerza, pero no se puede obligar a los hombres a cargar contra el fuego de la ametralladora. Incluso si la ametralladora es solo un estadounidense cansado con un rifle que empieza a sobrecalentarse por el uso constante. El cañón estaba tan caliente que las ondas de calor brillaban sobre metal. Había disparado casi 80 balas. El M1 estaba diseñado para fuego sostenido, pero nada estaba diseñado para lo que estaba sometiendo a este rifle. Los intentos de flanqueo eran predecibles, pero peligrosos. Kowalski sabía que su mayor vulnerabilidad era el cerco. Un terreno elevado no significaba nada si el enemigo se colocaba detrás. Tenía que mantener a los italianos al frente, canalizarlos hacia zonas de ataque, hacer que cada aproximación fuera lo suficientemente dolorosa como para que eligieran caminos más fáciles. El sendero de Cabras a la derecha ofrecía la mejor ruta de flanqueo. Estrecho, empinado, pero se curvaba para acercarse a su posición desde el noreste. No podía permitirlo. Cuando mató al soldado que encabezaba la ruta, su cuerpo rodó 50 metros cuesta abajo, un aterrador recordatorio visual de que la muerte en esta montaña no tenía dignidad ni honor, solo gravedad y rocas. Los otros 3 soldados se retiraron de inmediato. Bien, un problema menos, un ángulo menos que defender. Pero el equipo de abajo fue más persistente. Aprovecharon el terreno con inteligencia, permaneciendo en la depresión, invisibles hasta que estuvieron cerca. Cuando emergieron a solo 40 metros, el corazón de Kowalski se disparó. Demasiado cerca, demasiado cerca. Disparó más rápido de lo que quería, con menos precisión de la que necesitaba. Un impacto, un fallo, una herida en la pierna. No era su mejor puntería, pero sí bastante efectivo. Los gritos del herido resonaron por la ladera. Una guerra psicológica que no pretendía, pero que aceptaría. El asalto coordinado fue la prueba más dura para él. Múltiples grupos moviéndose simultáneamente, cubriéndose mutuamente, tácticas profesionales de soldados entrenados para esto. Kowalski alternaba entre objetivos, priorizaba las amenazas, disparaba a todo lo que se movía demasiado rápido o con demasiada confianza. Su mundo se redujo a un simple ciclo: respirar, apuntar, disparar, recargar, moverse, repetir. La roca tras él fue destrozada por balas italianas. Trozos de piedra caliza explotando en polvo y fragmentos. Una bala pasó tan cerca de su cabeza que sintió la onda de presión. A centímetros de la muerte. Siempre a centímetros. Mató a un oficial italiano a 75 metros. El hombre se encontraba de pie, parcialmente expuesto, blandiendo su pistola, dirigiendo las tropas. El liderazgo te hacía valioso y te convertía en un objetivo. El oficial se desplomó y,
De repente, el grupo central italiano perdió la coordinación. Los soldados buscaron órdenes que no llegaron, dudaron y comenzaron a replegarse. Kowalski aprovechó la ventaja sin piedad. 2 bajas más en la retirada desorganizada. El miedo es contagioso. El pánico también. Cuando el grupo de la izquierda se retiró, Kowalski se permitió 3 segundos de esperanza. Quizás ya habían tenido suficiente. Quizás se retirarían. Quizás no tendría que matar a más hombres hoy. Entonces empezó la artillería. Morteros italianos, probablemente equipo estadounidense capturado, lanzando proyectiles hacia la cresta. Las explosiones estaban mal dirigidas, daban en el blanco, pero no necesitaban ser precisas. Solo necesitaban mantener a Kowalski agachado mientras la infantería avanzaba. Esperó durante la descarga, pegado al suelo, con la metralla zumbando como avispas furiosas. Las astillas de roca le picaban en la cara y las manos. Le zumbaban los oídos. Pero estaba vivo. Cuando los morteros cesaron, se levantó y vio a los italianos cargando de nuevo. Desesperación. Habían comprometido demasiado para retirarse. Orgullo, órdenes o miedo a los aliados alemanes que observaban desde algún lugar del valle. Llegaron gritando, disparando desde la cadera, a 40 metros de distancia y acercándose. Kowalski los enfrentó con fuego certero. Sin prisas, sin pánico, solo gatillos precisos y miras de hierro fiables. El M1 Garand era un fusil extraordinario. Semiautomático, cargador en bloque de 8 balas. Operado por gas, fiable en el barro, el polvo y el frío. El general Patton lo llamó el mejor arma de combate jamás ideada. Kowalski no estaba seguro, pero sabía que este fusil lo había mantenido con vida en el norte de África, Sicilia y ahora Italia. Confiaba plenamente en él. 3 italianos cayeron en la carga final. Luego 4. Luego 5. El avance se estancó, se fracturó, se desplomó. Los hombres dieron media vuelta y huyeron. Los oficiales gritaron, pero no pudieron detener la derrota. Y entonces, un sonido bendito del este. El silbido de la artillería estadounidense que se aproximaba. Armón había logrado pasar. La caballería se acercaba. Los proyectiles silbaron sobre sus cabezas y el valle estalló en fuego y acero. Los italianos se dispersaron como hojas en una tormenta. Kowalski dejó de disparar. Le temblaban las manos. La adrenalina le golpeaba con fuerza. Llevaba casi 1 hora corriendo concentrado, sin tiempo para sentir miedo, fatiga ni nada más que las exigencias inmediatas de la supervivencia. Ahora la conmoción lo alcanzaba. Le temblaban los dedos. Sentía las piernas débiles. Se sentó con fuerza, con la espalda apoyada en la roca, el rifle sobre el regazo, y simplemente respiró. Respiraciones profundas, respiraciones lentas, respiraciones vitales. Cuando Armón regresó con refuerzos, Kowalski seguía sentado allí. Había contado la munición que le quedaba. 18 balas. 18 balas lo separaban de la captura o la muerte. Más cerca de lo que creía. Armón lo miró la ladera cubierta de cadáveres italianos. Le devolvió la mirada. El rostro del sargento mostraba una mezcla de respeto e incredulidad. «Maldito hijo de puta. ¿De verdad que aguantaste?» Kowalski esbozó una débil sonrisa. «No tenía mucha opción, sargento». Los médicos lo revisaron en busca de heridas. Milagrosamente, estaba ileso, salvo por cortes menores causados por fragmentos de roca. Llegó el comandante de la compañía, un tal capitán Morrison que había presenciado duros combates en Sicilia. Morrison recorrió la cresta, examinó las posiciones de Kowalski y contó los casquillos vacíos. 174 casquillos. Morrison hizo los cálculos. ¿Disparaste 174 balas? Kowalski asintió. Más o menos. Morrison volvió a mirar la ladera. ¿Cuántos disparaste? Kowalski se encogió de hombros. 12 seguro. Quizás más heridos. Morrison silbó suavemente. Hijo, acabas de ganar una pelea muy injusta. La estrella de plata elogió la valentía, la intrepidez y la inquebrantable dedicación al deber de Kowalski. Las palabras sonaban impresionantes en el lenguaje oficial de las condecoraciones militares, pero no reflejaban lo que realmente ocurrió en esa cresta. Un fusilero exhausto, de pie en su lugar porque la retirada significaba condenar a cientos de hombres a una emboscada, luchando no por la gloria ni por la patria, sino por la simple y brutal matemática de que su muerte era más barata que la de ellos. Los supervivientes italianos se retiraron al sur y se unieron a las fuerzas alemanas cerca de Cassino. Los informes posteriores a la acción, capturados por la inteligencia aliada,
Mencionaron la acción en la cresta. Un cabo italiano escribió que habían asaltado una posición estadounidense fuertemente defendida, con al menos una docena de soldados. El cálculo del cabo estaba equivocado en 11 hombres. Kowalski lo encontró oscuramente divertido cuando se enteró más tarde. Les había hecho creer que luchaban contra un pelotón. Misión cumplida. El convoy de suministros que pasó esa tarde transportaba munición que se usaría en el cruce del río Rápido, combustible para los tanques que apoyarían el desembarco de Anzio, suministros médicos que salvarían a los soldados heridos en los puestos de socorro desde Nápoles hasta Roma. Ninguno de esos hombres supo que sus suministros habían llegado porque un maquinista de Pittsburgh se negó a abandonar una colina. La historia está escrita con estas conexiones invisibles. La bala que no se disparó porque el fusilero se mantuvo firme. La vida salvada porque el camión de suministros llegó a tiempo. Cadenas de causalidad demasiado complejas para documentarlas, pero absolutamente reales. Kowalski nunca se consideró un héroe. Cuando lo presionaban, decía que simplemente era testarudo. Demasiado testarudo para morir. Demasiado testarudo para rendirse. Quizás eso se acercaba más a la verdad que cualquier cita oficial. El heroísmo implica algo noble o altruista. La testarudez es simplemente negarse a detenerse. Negarse a aceptar la derrota. Negarse a abandonar un puesto porque abandonarlo se sentía como un fracaso. Su padre había sido igual en las acerías. Trabajó con huesos rotos y problemas pulmonares porque rendirse no estaba en su vocabulario. La testarudez se transmitía de padres a hijos como el color de ojos o la estatura. La guerra continuó. Kowalski luchó a través de la línea gótica, durante el invierno en los Apeninos, donde la congelación mató a tantos hombres como las balas alemanas. Resultó herido 2 veces, una por metralla cerca de Bolonia, otra por un disparo de francotirador que le rozó el hombro cerca del río Po. En ambas ocasiones se recuperó y regresó a su unidad, no porque le gustara el combate, porque sus amigos seguían luchando y dejarlo se sentía como una traición. La lealtad a los desconocidos es patriotismo. La lealtad a los amigos es algo más profundo. Se licenció a finales de 1945, tomó un tren de Nueva York a Pittsburgh y caminó por su antiguo barrio como un fantasma visitando calles conocidas. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Las casas, el molino, la tienda de la esquina donde compraba caramelos de niño. La guerra había cambiado su sentido de la escala. Lo hizo medir la distancia en términos de alcance de rifle. Lo hizo evaluar edificios para posiciones defensivas. Lo hizo estremecerse ante ruidos fuertes, dormir mal y despertarse buscando un arma que no estaba allí. No hablaba de la guerra. Cuando la gente le preguntaba, daba respuestas breves. Sí, fue duro. Sí, vi algunas cosas. Sí, me alegro de que haya terminado. Asistió a algunas reuniones de veteranos, pero dejó de ir cuando se dio cuenta de que cada uno lidiaba con sus recuerdos de forma diferente. Algunos hombres querían hablar sin parar sobre las batallas. Otros querían olvidar por completo. Kowalski estaba en un punto intermedio. No necesitaba hablar, pero no podía olvidar. La cresta siempre estaba ahí en su mente. Una mañana de septiembre. La niebla despejándose. 42 italianos subiendo hacia él. El peso del rifle. El sonido de su respiración. El momento en que decidió quedarse. Sus hijos le preguntaron una vez, cuando eran adolescentes: «Papá, ¿qué hiciste en la guerra?». Les dijo que era fusilero de infantería en Italia. Insistieron en que les diera más detalles. «¿Viste combate?». «Sí». «¿Estuviste alguna vez en peligro?». Todos corrieron peligro. «¿Mataste a alguien?». La pregunta quedó en el aire. Kowalski miró a su hijo y a su hija y vio su inocencia, su distancia del mundo que había habitado. «Sí», dijo en voz baja. «Hice lo que tenía que hacer». No volvieron a preguntar. La estrella plateada estaba guardada en un cajón junto con sus papeles de baja y sus tintas de campaña. Nunca la exhibía. Nunca la usaba en los desfiles del Día de los Veteranos. Representaba el peor día de su vida y el hecho de haberlo sobrevivido. Eso le bastaba. No necesitaba la admiración de los civiles ni los agradecimientos de desconocidos. Necesitaba trabajar, mantener a su familia y vivir tranquilamente en un mundo que no intentara matarlo. La normalidad era la recompensa, el aburrimiento, el premio. Cuando falleció en 1998, sus nietos encontraron la medalla. Preguntaron a sus padres al respecto. Sus padres llamaron a la Oficina de Asuntos de Veteranos, que los puso en contacto con un historiador militar que había estado investigando las acciones de las pequeñas unidades en la campaña italiana.
El historiador había reconstruido la historia de la cresta a partir de informes contrastados y se quedó atónito al enterarse del fallecimiento de Kowalski. Esperaba entrevistarlo, dijo el historiador. Esta fue una de las posiciones defensivas más notables de la campaña italiana. Un hombre resistiendo contra un pelotón completo. No debería haber sido posible. Pero fue posible. Porque Leonard Kowalski tenía pulso firme, una tenacidad inquebrantable, comprendía que a veces lo imposible significa improbable, no inalcanzable. 42 italianos escalaron esa cresta creyendo que la mayoría garantizaba la victoria. 12 nunca volvieron a bajar. El resto aprendió que la determinación puede superar las desventajas, que la superioridad y la disciplina pueden contrarrestar las adversidades, que un solo hombre que se niega a rendirse puede cambiar el resultado de un día, una misión, una guerra. La cresta sigue ahí, caliza, tomillo y viento. Las cicatrices de las balas se han erosionado. Los cráteres de los proyectiles se han llenado de tierra. La naturaleza recuperó lo que la guerra dejó marcado. Pero la piedra recuerda. Y los hijos e hijas de los hombres en esos camiones de suministros, los hombres que nunca supieron que estaban a salvo, existen porque un maquinista de Pittsburgh decidió que valía la pena defender un montón de rocas italianas. No por la gloria, no por el reconocimiento, por el simple y brutal álgebra de que su vida, intercambiada por cientos de otras, era un trato que valía la pena hacer. Dijeron que nadie podría sobrevivir. Casi tenían razón. Casi. Pero casi no es lo mismo que definitivamente. Y esa diferencia, ese estrecho margen entre la muerte y la supervivencia, ahí es donde vivieron hombres como Leonard Kowalski. En lo casi, en lo improbable, en lo imposible hecho realidad por la voluntad, un rifle y 57 minutos de absoluta negativa a ceder.